Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Tomiris, la reina que mató a Ciro II el Grande. Tomiris fue una reina de la antigüedad que gobernó una confederación tribal de nómadas conocida como los masagetas, los grandes escitas, durante el siglo VI a.C. Los escitas adoraban al sol, al que le ofrecían en sacrificio caballos por ser el astro más rápido y los caballos, los animales, también más rápidos según sus creencias. Tomiris reinó sobre los masagetas, pueblo iraní de la Confederación de Pastores Nómadas Escitas de Asia Central, al este del mar Caspio, y vivió en territorios de lo que hoy forman los estados de Afganistán. Tomiris es conocida por haber vencido y dado muerte a Ciro II el Grande en el verano del 530 a.C. El historiador Heródoto afirmaba que Ciro el Grande deseaba someter a los masagetas, pueblo numeroso y poderoso que vivía más allá del río Araxes y eran vecinos de los icedones. Los masagetas ocupaban la mayor parte de la llanura que existía al este del mar Caspio, y Ciro deseaba desde hacía mucho luchar contra este pueblo, pues se sentía inmortal e invencible al haber derrotado a todo enemigo que lo había enfrentado. El historiador griego Jordanes también afirma que Ciro el Grande se había vuelto soberbio. Justo en ese momento el rey de los masagetas había muerto y su viuda, Tomiris, le había sucedido en el mando. Ciro le mandó mensajeros a la reina con el pretexto de querer casarse con ella, pero Tomiris no cayó en sus halagos, sabedora que el rey persa deseaba su reino y no a ella. Así, al entender que sus mensajeros no conseguirían nada, Ciro marchó con su ejército hacia el Araxes y se preparó para luchar contra los masagetas. Tendió un puente sobre el río y levantó torres sobre los pontones que lo atravesaban. Mientras esto sucedía, Tomiris le envió un mensajero al rey persa diciéndole: «Oh rey de los medos, deja de apresurarte en lo que estás apurado, porque no puedes saber si completar este trabajo será para tu beneficio. Detente y sé rey de tu propio país y soporta viéndonos gobernar a quienes gobernamos. Pero si no sigues este consejo y harás cualquier cosa en lugar de permanecer en paz, entonces si tanto deseas probar la fuerza de los masagetas, detén tu trabajo actual de tender un puente sobre el río y nos retiraremos a 3 días de viaje desde el Araxes, y cuando termine cruce a nuestro país, o si prefieres recibirnos en tu país, retírate como te he dicho». Ante esto, Ciro reunió a sus generales y les pidió consejos. Todos le aconsejaron dejar a Tomiris y sus guerreros entrar en su reino. Solo Creso se opuso, aconsejándole que la fortuna es como una rueda, a veces favorable y otras no. Por eso, si perdía la batalla, podía también perder su reino, pues unos victoriosos masagetas no se detendrían e invadirían todo el imperio aqueménida. En cambio, si ganaba en territorio propio, era una victoria menor en comparación a invadir y vencer en el propio reino de Tomiris. Además, se consideraría vergonzoso que el poderoso rey persa se retirara ante una mujer. Por eso era mejor avanzar y hacerlos retroceder. Siguiendo el consejo de Creso, el rey persa avisó a Tomiris que cruzaría el río y se retirara, lo que la reina de los masagetas respetó. Luego envió a su heredero Cambises II y a Creso a Persia con órdenes de tratar bien a su asesor si la campaña iba mal. Ciro cruzó el río y levantó un campamento, preparando un suntuoso banquete de carne de ovejas y cabras de vino. Tomiris no aprovechó su ventajosa posición y permitió a sus enemigos cruzar, aunque fácilmente pudo impedirlo, pues confiaba plenamente en sus habilidades militares y deseaba impedirles la retirada, dejando el Araxes a sus espaldas. Luego, fingiéndose atemorizado, el ejército persa se retiró a la otra orilla, dejando una guarnición formada por tropas, consideradas inútiles, mientras las sanas estaban a salvo. Fue entonces cuando un tercio de los masagetas atacó el campamento y masacraron a los guardias después de una feroz batalla. Otras fuentes dicen que el ejército persa se retiró después de levantar el campamento,
y fue entonces cuando el príncipe los persiguió con un tercio de sus guerreros. De todas formas, los masagetas se divirtieron con el banquete hasta dormirse, seguros de su victoria y estando poco acostumbrados al alcohol. Así los masagetas ya estaban vencidos por el vino, antes de luchar nuevamente. Durante la noche, los persas aprovecharon para atacarlos, matando a muchos y capturando a otros, entre ellos a Espargapises, hijo de Tomiris. Aunque otros historiadores dicen que el príncipe, hijo de Tomiris, fue muerto en acción con todos sus compañeros. Y el historiador Jordanes dice que fueron los parnos quienes abrumaron y dieron muerte al príncipe, tomando un gran botín. Según el historiador Heródoto, al enterarse de la derrota de su hijo, la reina Tomiris le envió un mensajero a su enemigo Ciro, advirtiéndole que él poseía una sed de sangre insaciable y que no se alegrara de un éxito conseguido mediante el engaño y el alcohol, recomendándole retirarse de su reino y liberar a su hijo. En caso contrario, juraba por el sol que saciaría su sed de sangre. Ciro desestimó las advertencias, mientras que Espargapises, una vez pasada su borrachera y reconociendo su captura, pidió ser liberado de sus ataduras, lo que fue concedido. Pero ante tanta presión y torturas, el hijo de Tomiris, el príncipe de los masagetas, en cuanto pudo, se quitó la vida. En cambio, Marco Juniano Justino dice que la Tomiris se lamentó por perder a tantos guerreros y especialmente a su hijo, pero no lloró y se concentró pensando en consuelo de la venganza. Algunas fuentes sugieren que dicho evento sucedió en otra campaña, esta vez contra los Acas, y que gracias a eso Ciro consiguió pasar de una derrota inicial a una victoria. Después de esos hechos, Tomiris se preparó para lavar su dolor, el de una madre o de una reina, como se quiera, con la sangre del enemigo en lugar de lágrimas. Reunió a todos sus guerreros y presentó batalla a Ciro II el Grande, siendo el enfrentamiento más sangriento librado por pueblos no griegos. Según Heródoto, primero se dispararon flechas a la distancia hasta agotarlas y luego cargaron los unos contra los otros, luchando en un combate cuerpo a cuerpo con espadas y lanzas por un largo tiempo sin que ningún bando se diera terreno. Finalmente los masagetas se impusieron y la mayoría de los persas murieron, incluyendo el mismísimo Ciro II el Grande. Otro historiador, Polieno, da una versión diferente, en que los masagetas eran perseguidos constantemente por los persas y abandonaron su campamento, dejando un rico festín con mucho vino allí. Los victoriosos persas se pusieron a celebrar durante la noche, lo que fue aprovechado por Tomiris para atacar y masacrarlos, incluyendo a su rey. Sexto Julio Frontino, por su parte, creía que ambos ejércitos libraron un combate indeciso hasta que los masagetas se retiraron fingiendo miedo, siendo perseguidos a un desfiladero que conocían bien. Allí utilizaron el terreno para contraatacar y vencer a los persas. Justino señala que la batalla sucedió poco después de la derrota de Espargapises, el hijo de la reina Tomiris, y los masagetas lograron ganar mediante un engaño similar al usado antes por los persas. Orocio dice que Tomiris fingió desesperación por la anterior derrota y se retiró, atrayendo a sus confiados enemigos a una emboscada en un desfiladero estrecho entre colinas. En la batalla murieron 200.000 persas con su rey, sin que ninguno escapara para llevar las noticias de la derrota. Heródoto dice que Tomiris llenó un odre de cuero con sangre humana y luego buscó el cadáver del rey enemigo en el campo de batalla, y cuando lo encontró, sumergió su cabeza en la sangre diciendo: Ciro II el Grande, aunque estoy viva y te he derrotado en la batalla, tú me has destruido llevándote a mi hijo con engaño, pero tal como lo amenacé, te doy la sangre suficiente. Otros autores, como Orocio, afirman que proclamó: te satisfago con la sangre de la que estaba sedienta y de la cual durante 30 años nunca te has saciado. Justino relata que ella dijo: Ciro II el Grande, sáciate de sangre de la que has tenido sed y de la que siempre has sido insaciable. Valerio Máximo la describe sumergiendo la cabeza en su rival mientras lo criticaba por su crueldad insaciable, siguiendo así la venganza por la suerte de su hijo.
La victoria volvió a los masagetas un pueblo famoso por su valor. Teodoro Sículo tiene una versión distinta. En ella el ejército de Ciro fue destruido y el monarca capturado vivo, siendo crucificado por los escitas. Heródoto reconoce que hay muchas versiones sobre la muerte del primer rey persa, pero para él la versión donde es vencido por Tomiris es la más creíble. Otros historiadores afirman que Ciro II el Grande fue herido en una batalla contra los dervicios y llevado a su campamento, donde dio sus últimas instrucciones, incluyendo nombrar a su hijo Cambises II como sucesor, y luego murió. Miguel el Sirio dice que Ciro se casó con Tomiris, pero ella lo asesinó en el año 60 del cautiverio de Babilonia. Ciro el Grande murió intentando conquistar a los masajitas, y a pesar de tantas versiones, no se tiene seguridad sobre cómo fue su verdadero final. El nombre de Tomiris pasó en la literatura clásica a simbolizar un arquetipo de mujer guerrera. Su historia se volvió popular durante el Renacimiento en el arte y la literatura, convirtiéndose en una de las principales reinas del poder de las mujeres. Representaciones que representaban a mujeres triunfando sobre hombres en diversas áreas. La reina Tomiris se elevó a la categoría de mito y se convirtió en una figura histórica muy popular durante el periodo medieval y más tarde durante el Renacimiento. Su nombre es sinónimo de la mujer guerrera. Tras este combate, los pueblos de la estepa, al norte de Persia, permanecieron independientes por siglos. De esos pueblos surgirán otros tan fieros y difíciles de dominar como los masajitas. Entre ellos estaban los hunos, alanos y otras tribus nómadas famosas por el uso del caballo también.